Hola a todos, continuamos con este curso de Introducción a las ecuaciones diferenciales parciales. En este video vamos a discutir algunos aspectos generales sobre condiciones auxiliares en ecuaciones diferenciales parciales. Y para comenzar, hay que recordar que la solución general de una EDP se expresa en términos de funciones arbitrarias, para lo cual surge la siguiente pregunta natural. ¿Qué condiciones auxiliares deben ser formuladas en virtud de especificar una solución única? La respuesta a esta pregunta tiene que ver por la naturaleza de la ecuación diferencial parcial. En un comienzo, estas condiciones fueron motivadas por la física y podríamos decir que, puesto que las variables independientes pueden ser clasificadas de manera muy general en una variable independiente temporal y variables independientes espaciales, podemos entonces decir de manera muy general que tenemos dos tipos de condiciones. Uno, las condiciones iniciales, las cuales tienen que ver o están relacionadas con la variable independiente temporal, la cual la denotamos como tem. Y dos, las condiciones de frontera, las cuales tienen que ver con el conjunto de variables independientes de naturaleza espacial. Estas las podemos denotar como x, y, z, o bien de manera más abstracta las podemos denotar como este conjunto de variables x1, x2 hasta xn-1 para tener en un total de n variables independientes. Las condiciones iniciales especifican a la variable dependiente y sus derivadas parciales temporales en un tiempo particular t0, donde especificar significa dar funciones conocidas, funciones que conocemos, ¿ok?, para la función o la variable dependiente evaluada en ese tiempo particular t0, que significa tomar esta expresión y igualarlo con esta función conocida. Y lo mismo para sus derivadas, ¿ok? Es decir, tenemos la primera derivada de u con respecto del tiempo, tenemos esta función, la evaluamos en este tiempo particular t0 y especificar esta condición inicial significa igualarlo con una función dada, una función que presumiblemente vamos a decir que vamos a conocer. Estas funciones van a estar dadas por algún mecanismo, alguna, digamos, configuración experimental, por alguna cuestión de naturaleza física o en general corresponde a la naturaleza del problema mismo, ¿ok? Bueno, entonces estas funciones phi y son funciones dadas y aquí k es el orden de la derivada temporal más grande. Es decir, si el orden de la derivada temporal más grande en una ecuación diferencial parcial es k, entonces necesitamos especificar k condiciones iniciales. Una para la variable dependiente y k-1 condiciones para las primeras k-1 derivadas parciales de u con respecto del tiempo. ¿Ok? Y todas estas condiciones se deben de especificar usualmente al mismo tiempo t0. Muy bien. Noten que el orden de la derivada temporal más grande no tiene por qué coincidir con el orden de la ecuación diferencial parcial. Ejemplo, la ecuación de calor, que es una ecuación para la temperatura, para saber cómo es la distribución de temperatura en una sustancia, notemos que en esta ecuación diferencial parcial es de orden 2, ¿verdad? Por las derivadas espaciales que se encuentran a la derecha de la igualdad. Pero noten que la derivada temporal más grande involucrada en esta ecuación, ¿verdad?, el orden de esta derivada temporal más grande es 1, por lo cual las condiciones iniciales van a estar
determinadas por una función phi de x, la cual va a estar igualado con la función o la variable dependiente igualada al tiempo t0. Esto significa dar la distribución de temperatura en t igual con 0. Esto es como una fotografía, ¿no? Es como la fotografía de la distribución de temperaturas al tiempo t igual con t0. En el caso de la ecuación de onda, noten que esta es una ecuación de segundo orden y que la derivada temporal más grande, ¿verdad?, tiene orden 2, lo mismo que las espaciales. Aquí coincide, ¿verdad? Y en este caso se requieren especificar dos condiciones iniciales. Una para las posiciones, ¿verdad?, las perturbaciones verticales de la cuerda, y la otra para la derivada de u con respecto de t, que corresponde con la distribución de velocidades de la cuerda en t igual con 0. Entonces aquí tenemos la configuración de equilibrio, tenemos por ejemplo este fenómeno ondulatorio, esta perturbación. Entonces la primera condición inicial me especifica la posición de la cuerda en t igual con 0. Es esta fotografía, ¿ok? Y la otra condición inicial, que es para la derivada de u con respecto de t, es una fotografía para las velocidades en el mismo tiempo de 0, ¿ok? Entonces así más o menos se ven las dos condiciones, ¿ok? Entonces uno es para la fotografía para las posiciones y otra condición es para la fotografía para las velocidades. ¿Perfecto? Así es como se ve, ¿ok? Bueno, entonces aquí necesitamos dos condiciones iniciales. Por otro lado, las condiciones de frontera corresponden a lo siguiente. Recuerden que dada una ecuación diferencial parcial, tenemos un dominio en el cual pues tenemos un problema bien definido, y si nos fijamos en la parte del dominio de naturaleza espacial, ¿verdad?, donde la ecuación diferencial parcial es válida, y además este dominio tiene frontera, es decir, que la frontera es diferente del vacío, es necesario especificar algunas condiciones, ¿verdad?, en esta frontera. Por ejemplo, si tenemos una ecuación de onda para una cuerda de guitarra, el dominio espacial de esta cuerda de guitarra pues corresponde a la longitud de la cuerda. Y el dominio espacial lo puedo especificar como este intervalo, el intervalo 0,L, ¿no? Puedo empezar en 0 sin ninguna pérdida de generalidad. Y la frontera de este dominio son los puntos 0 y 1. Y hay que especificar, ¿verdad?, cómo es la función o la variable dependiente u evaluado en x igual a 0 y en x igual con L. Es común para el caso, insisto, de una cuerda de guitarra o una cuerda de violín, que la cuerda en los extremos se encuentre fija. Es decir, que la perturbación vertical, el tamaño de la perturbación, en los extremos de la cuerda, es decir, en x igual con 0 y en x igual con L, son 0. Es decir, que los extremos de la cuerda son fijos. No tiene por qué ser el caso. Podemos, por ejemplo, agregar, no sé, un motor, un dispositivo mecánico en un extremo de la cuerda y que esté oscilando. Entonces, por lo tanto, estas condiciones se tendrían que modificar, ¿ok? Se puede generalizar esto al caso de dos dimensiones para una membrana. Pensemos, por ejemplo, una membrana que vive aquí en un subconjunto del plano XY, y para esto podemos pensar que es, por ejemplo, la membrana de un tambor, de un instrumento de percusión, y una condición de frontera aquí natural, en este caso de un tambor, pues es que el contorno o el marco se mantenga fijo, ¿verdad? Lo cual significa que la condición de frontera significa que la función u, si yo le evalúo en la frontera, esto que está aquí vale 0. Es decir, todo el marco se encuentra fijo. ¿Perfecto? Entonces, bueno, pues son algunos ejemplos que, como ya habíamos dicho, pues son motivados por la física. Claro que se pueden tener condiciones auxiliares de manera más abstracta, depende mucho de la naturaleza
del problema que se está modelando y del tipo de ecuación que surja como proceso de este modelado. Entonces, bueno, pues a modo de resumen y en este contexto, que es un contexto pues un tanto o un panorama un tanto limitado, podemos decir que tenemos tres tipos de condiciones de frontera. No significa que existan tres, pueden ser, de hecho hay más tipos de condiciones de frontera, pero insisto, esto ya responde a distintos contextos, a distintos escenarios, a distintas áreas del conocimiento, etc. Bueno, entonces de manera muy resumida, de manera muy simple, tenemos un primer tipo de condición de frontera, el cual significa o implica especificar a la variable dependiente u en la frontera de D, ¿ok? Es decir, si yo especifico a u en la frontera de D, a este tipo de condición se le llama de Dirichlet, ¿ok? Por otro lado, si yo por alguna razón, ¿no?, tengo que especificar a la derivada de u con respecto a un vector normal a la frontera, es decir, la derivada direccional de u en la dirección de n, a este tipo de condición de frontera se le conoce como de Newman. ¿Perfecto? Y si tenemos una combinación de condiciones de frontera de Dirichlet y de Newman, eso se le conoce como una condición de frontera de Robin, que significa especificar esta combinación. Noten que es una derivada direccional más, en general, pues esto puede ser una función, puede ser una constante, ¿no? Por la variable u. ¿Perfecto? Recuerden, ¿qué significa especificar? Significa dar funciones, ¿no? Por ejemplo, para el caso de condiciones de frontera de Dirichlet, significa que la variable dependiente u restringida a la frontera es igual a esta función phi, y esta función phi solamente está definida sobre la frontera del dominio espacial de la ecuación diferencial parcial. N, como ya lo he mencionado, n es un vector unitario normal a la frontera, ¿ok? Y esta se ocupa mucho, es común utilizar este vector siempre para el caso que tengamos un flujo de alguna naturaleza y que esté atravesando la frontera de un dominio. Por ejemplo, si tengo un dominio tridimensional, ¿verdad? Acotado, entonces me puedo fijar en su frontera y me puedo fijar en el vector normal a la frontera. Ahora, si alguna de las condiciones de frontera es idénticamente cero, se le conoce como condición de frontera homogénea. En otro caso, es llamada condición de frontera no homogénea. Por ejemplo, otra vez, si tenemos un problema con una variable espacial y una variable temporal, es un problema en una dimensión espacial, ¿ok? Donde tenemos un dominio acotado, un dominio dado por este intervalo 0,L. En este caso, tenemos que especificar condiciones de frontera en x igual con 0 y en x igual con L. De tal manera que, y a modo de ejemplo, las condiciones de frontera de Dirichlet significa especificar a la variable u en x igual con 0 para t arbitrario, especificarlo como una función arbitraria g de t. Y lo mismo para la evaluación de la función u en x igual con L. Significa igualar a la función u en L, t igual con una función h de t. ¿Ok? Esas son las condiciones de frontera de Dirichlet. Ahora, si me fijo en el tipo de condiciones de frontera de Newman, por ejemplo, ahora lo que tengo es a la derivada de u con respecto de x evaluado en x igual con 0, en x igual con L, y especificar este tipo de condiciones significa dar funciones g y h. Para las condiciones de Robin, bueno, pues ya sabemos que tenemos combinaciones. ¿Ok? Tenemos una combinación de la derivada con respecto de x en x igual con 0. Aquí una función a y a la función u igual en x igual con 0, t.
y es una G. Y lo mismo para en X igual con L. Noten que aquí tengo A y aquí puedo tener una cosa diferente. Ahora, por ejemplo, en las de Dirichlet, si G y H son idénticamente 0, entonces se les llaman condiciones de frontera de Dirichlet homogéneas. En otro caso, si G y H son diferentes de 0, son diferentes de la función 0, entonces se les llama condiciones de frontera de Dirichlet no homogéneas, ¿ok? Y lo mismo para las condiciones de Robin y para las condiciones de Newman y para las condiciones de Robin, ¿ok? Entonces, si estas Gs, estas Hs, ¿no? son 0 o no lo son, eso también tiene un nombre. Podemos clasificar a los tipos de condiciones de frontera como homogéneos y no homogéneos. Perfecto. A veces ocurre que el dominio es no acotado. Ejemplos de dominios no acotados, por ejemplo, 0, este intervalo cerrado por la izquierda, ¿verdad? 0, infinito, abierto por la derecha. Y en este caso yo puedo especificar aquí una condición de frontera en X igual con 0, pero en este lado que está acá, yo necesito adicionalmente fijarme o imponer una condición auxiliar que le puedo llamar una condición en infinito o una condición asintótica. Es decir, yo le puedo pedir a la función qué hacer, ¿no? En el límite. Claro, yo no puedo evaluar en infinito. Entonces, condiciones asintóticas significa ahora fijarme en estos límites, ¿ok? Y bueno, pues ejemplos de este tipo de condiciones en infinito, condiciones asintóticas, son, por ejemplo, tomar la función u y pedirle que asintóticamente se desvanezca en infinito y en menos infinito, ¿ok? Significa imponer estos dos límites. Lo mismo, por ejemplo, para este tipo de derivadas y etcétera, ¿perfecto? Entonces, bueno, pues tenemos también estas llamadas condiciones asintóticas. También podemos tener una condición asintótica para la variable temporal. Y eso tiene que ver un tanto con una cuestión de estabilidad. ¿Ok? Por ejemplo, pensemos en la ecuación de calor. Si el sistema se encuentra aislado, es común, ¿verdad?, asumir que por ejemplo, asintóticamente, es decir, cuando el tiempo tiende a infinito, el sistema tenga o llegue a su equilibrio termodinámico y que el sistema tienda a una temperatura constante. ¿Ok? Ese es otro tipo de condiciones de tipo asintótico o condiciones en infinito. Por último, quiero mencionar también las llamadas condiciones de salto. Esto corresponde cuando mi dominio yo lo puedo ver como la unión de dos dominios, ¿ok? Entonces yo tengo una ecuación diferencial parcial definido en todo el dominio D, pero resulta que en una parte del dominio tiene, por ejemplo, vamos a decir que hay una sustancia con ciertas propiedades físicas y luego en este otro dominio de 2 tengo otra sustancia con otras propiedades físicas. Entonces resulta que la solución se comporta de alguna manera aquí, se comporta de otra manera acá. Pensemos, por ejemplo, ejemplos muy simples que me vienen a la mente. Pensemos, por ejemplo, luz que está, por ejemplo, en el aire y que luego entra al agua o a otro medio, vidrio, etc. Entonces puede ser que ocurran algunas cuestiones. Pensemos, por ejemplo, en el campo eléctrico que va de un material con una cierta constante dieléctrica y luego va a otro material, ¿no?, diferente, caracterizado con otra constante dieléctrica. En particular, podemos pensar en el desplazamiento eléctrico, ¿no?, yendo de una región a otra región, etc. En este caso, ¿verdad?, en modo de ejemplo, otra vez me fijo en un ejemplo con una variable temporal, una variable espacial. Yo tengo, por ejemplo, aquí mi dominio de 1, tengo mi dominio de 2. Yo puedo tener mi solución, ¿verdad?, en el dominio de 1, puedo tener mi solución en el dominio de 2, pero tal vez yo tenga la necesidad de pegar la solución, ¿ok? Pegar la solución aquí en este punto, en esta
en esta frontera común. ¿Perfecto? Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significan las condiciones de salto? Significa especificar cuánto vale la solución, en este caso la función o la variable dependiente u, en este punto, acercándome a este punto, pero por la izquierda, ¿ok? ¿Okay? Aquí sería un límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de u, y luego compararlo con el límite de u cuando x tiende a x0 por la derecha, ¿ok? A veces yo quiero que la u sea continua por alguna razón física, pero a veces también por la misma razón física, a veces ocurre que las cantidades son discontinuas. Un ejemplo de una cantidad física que es discontinua al pasar de un medio a otro es el desplazamiento eléctrico, ¿ok? Es el desplazamiento eléctrico, tiene una discontinuidad, ¿verdad? En la interfaz entre dos medios, ¿ok? Y bueno, es un resultado clásico de electromagnetismo, ¿no? Se me viene a la mente ahora, ¿ok? Pero bueno, a veces queremos pegar la solución, que pegue de manera suave. Que pegue de manera suave. Es decir, por ejemplo, que quiero que pegue, que sea continua, pero que también pegue en su primera derivada, que también se pegue en la segunda derivada, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, pues estas condiciones ya de manera muy particular se tienen que imponer siempre fijándonos cuál es la naturaleza del problema, ¿ok? Bueno, la bibliografía para estas notas que utilicé es el libro de Walter Strauss, y bueno, eso sería todo para este video. Hasta pronto.